Seguimos en Mira Montevideo y les cuento que el 14 de junio se celebró un nuevo Día Mundial del Donante de Sangre. Y en un momento como este, ¿no? En la pandemia, también se vieron afectadas las donaciones. De todas formas, en el último tiempo, acá en Uruguay, se ha mejorado bastante con el tema de la donación y, por supuesto, también con el stock de sangre. Unas 99.000 personas donan sangre en todo el país cada año, que eso nos ubica en un buen lugar en la región. También se dice que cada donante salva 4 vidas y además unas 40.000 personas requieren sangre segura cada año. Con Lourdes Piano, que es médica hematoterapeuta y directora del Servicio Nacional de Sangre, vamos a hablar sobre este tema. Muy buenas tardes, Lourdes, muchas gracias por estar aquí en Mira Montevideo. Buenas tardes, gracias a ustedes por comunicarse. Esos datos son correctos, ¿no? Son correctos. Siempre recordamos que hay 40.000 uruguayos por año aproximadamente, más o menos, no es un número redondo, que necesitan de esa acción solidaria que es la donación de sangre, ¿verdad? Es un acto muy generoso porque brindamos parte de nosotros en cada donación que hacemos. Y es real, con cada unidad de sangre, nosotros obtenemos hemocomponentes que se llaman, ya sean glóbulos rojos o sangre desplasmatizada, los concentrados plaquetarios y el plasma fresco. Con eso se obtiene el elemento que el paciente requiere. El tratamiento es personalizado y de esa manera se hacen tratamientos eficientes. ¿Cómo ha impactado la pandemia con respecto a la donación? Bueno, en un principio tuvimos una retracción muy grande en la concurrencia de los donantes. El día 16 de marzo del 2020 recibimos un 50% de donantes de lo que habitualmente recibe el Servicio Nacional de Sangre. En ese momento esto nos enseñó a trabajar más aún con la comunidad. Nosotros trabajamos con la comunidad muy de cerca, con grupos de personas que se preocupan por la donación de sangre, pero esa experiencia de ver cómo la gente se había alejado y los pacientes seguían necesitando, nos llevó a tener diferentes estrategias como mensajes de teléfono, aumentar las jornadas que nosotros llamamos descentralizadas, esos grupos de personas que se preocupan por la donación, generaron jornadas descentralizadas, y quiero aclarar que siempre mantuvimos una conducta de seguridad para los donantes, o sea, desde que se detectaron los primeros casos, ya todos los bancos de sangre del país implementamos agenda, implementamos las medidas de aislamiento, de distanciamiento, para que de esa manera el donante que venía a hacer esa donación tan generosa no tuviera ningún riesgo. Y con eso poco a poco fuimos levantando los números y con eso el stock fue mejorando, pero luego en diciembre y enero volvió a caer. Volvimos gracias a la prensa, que nos dio una mano muy grande, porque cada vez que divulgamos el hecho de que requerimos donantes, la gente lo vuelve a poner entre sus actividades y concurren. Y con eso pudimos ir levantando. En abril, cuando se dio esa explosión de casos muy grandes, también cayó, pero ahora logramos estar en un stock que podemos decir que estamos llegando a un stock normal de tranquilidad. Ah, qué bien. Y con respecto también a la pandemia, ¿no? Porque uno a veces lo primero que se le viene a la cabeza cuando se habla de donación de sangre es, bueno, la gente que necesita una cirugía, una operación, necesita donantes. Y durante la pandemia, salvo las operaciones, digamos, de emergencia, muchas operaciones, o sea, la mayoría de las operaciones no se hicieron. ¿Eso hizo que bajara la cantidad de sangre que se necesita o no? En realidad, pudo haber disminuido un poco,
la cantidad de sangre, pero tengamos en cuenta que hay, como tú decías, tú explicabas muy bien, hay operaciones que no se pueden diferir y tal vez sean las operaciones más sangrantes, como puede ser cirugías cardíacas, prótesis complejas, intervenciones como se dieron, trasplantes hepáticos, pacientes que se están haciendo un trasplante de médula. Entonces, esas cosas requieren el aporte y tal vez sean las que más requieren dentro de las operaciones comunes o planificadas. Los accidentados que logran salir con vida muchas veces tienen un requerimiento elevadísimo de hemocomponentes. Y bueno, eso no cesó. Entonces, puede haber disminuido un poco. Nosotros en el Servicio Nacional de Sangre recabamos, gracias a un trabajo que la medicina transfusional realiza en el país de manera muy madura, trabajamos en forma muy mancomunada, ya sean prestadores de salud públicos o mutuales, y de esa manera sabemos a lo largo del año siguiente cómo fue nuestra actividad en el año anterior en forma voluntaria. De esa manera se llegan a los niveles que tú hablabas de información del país, que es muy importante saberla para saber cómo estamos en la región. Y bueno, entonces vimos que a pesar de que las operaciones de programación, digamos, estaban disminuidas, muchas de las otras igualmente requirieron volúmenes de sangre y por eso en algún momento tuvimos un stock más bajo. También tenemos que señalar algo que nos dejó la pandemia. Cada vez que comunicábamos esa necesidad de donantes, los donantes que concurrían a los bancos de sangre no era porque se operaba un familiar o porque había requerido una transfusión, sino que comenzamos a ver que la gente se acercaba en forma voluntaria. Uruguay está transitando un camino que debe llegar al fin con el 100% de donantes voluntarios. Estamos en este momento aproximadamente en un 55% de donantes voluntarios, pero el año pasado, en esos días en los cuales decíamos no olviden de concurrir a donar, hay uruguayos que los necesitan todos los días, comenzaron a aparecer esos donantes voluntarios en forma espontánea, cosa que nos alegró muchísimo. ¿Y los donantes que no son voluntarios? Bueno, en algunos servicios donde disminuyeron, digamos, los ingresos por la reposición, tuvimos la alegría de que muchos voluntarios los elegían como lugar para ir a donar y con eso nos fuimos sosteniendo. Yo creo que la comunidad fue entendiendo la importancia del acto de la donación y nos acompañaron mucho. Además, hay muchos donantes que se fidelizan a diferentes servicios por distintas causas, porque ahí donaron por primera vez, porque en ese servicio atendieron a algún familiar, y bueno, eso fue lo que nos fue sosteniendo durante el año pasado y parte de este año. Lourdes, ¿es necesaria la donación de sangre para el tratamiento de pacientes con COVID? Bueno, ahí es diferente. Es el plasma de convalecientes. Este año tuvimos otra actividad que desarrollamos, que fue el banco que es el banco de sangre, del banco de plasma de convalecientes. ¿Qué es esto? Aquellas personas que tuvieron COVID, una vez que pasan 14 días de su alta, en su plasma tienen anticuerpos específicos contra el COVID. Entonces, nosotros, mediante un mecanismo especial que se llama separador celular o aféresis, obtenemos el plasma solamente, el resto de los elementos se le devuelven al donante y, de acuerdo a la ordenanza ministerial, se hace un tratamiento que es
un tratamiento precoz. Tiene que hacerse en los 3 primeros días en que se inician los síntomas de tener COVID. ¿Por qué es esto? En ese momento la persona que digamos, contrajo COVID y todavía no tiene anticuerpos, el virus aprovecha esa instancia para duplicarse, para replicarse rápidamente, y nosotros, administrando este plasma con alto título de anticuerpos, logramos detener esa replicación y por lo tanto lo que intentamos es que la severidad de la enfermedad no sea tan importante como los casos que vimos en el año pasado. ¿Y cómo se puede hacer esa donación? Porque son personas que están enfermas en ese momento. No. No. A los 14 días de haber sido dados perdón. de alta. Entendí mal lo de los 3 primeros días. Perdón. Son ex-COVID. Está, perfecto. Tuvieron sí. el COVID, se recuperaron y 14 días después que le dieron el alta, ellos pueden, por ejemplo, inscribirse en sns.ui, que ahí tenemos la agenda electrónica. Luego lo llamamos, hacemos una pequeña entrevista, después tenemos una entrevista personal, ahí se le extrae unas muestras de sangre para estudios como se hacen a todos los donantes, pero además para mandar al Instituto Pasteur para que haga la titulación de anticuerpos. ¿Qué es esto? Determinar qué nivel de anticuerpos tiene esa persona. Y si tiene un nivel suficientemente alto, pasa a donar plasma para el paciente que en ese momento está enfermo y está en los 3 primeros días de los síntomas. Lourdes, ¿qué garantías se le da, digamos, al paciente que necesita sangre sobre esa sangre que va a recibir? Bueno, esto que veníamos hablando del donante voluntario, el donante reiterado, ese donante que elige ese lugar para donar y que cada vez que dona va aprendiendo un poquito más sobre todas las condiciones para poder ser un donante y además para mantenerse en salud. Y elegir el momento óptimo en el cual yo estoy como para poder donar. Eso es muy importante, pero además en todo Uruguay se emplean mecanismos de detección de enfermedades de transmisión por la sangre de última generación. Y se emplean mecanismos que son automatizados como para disminuir lo que puede ser la intervención del ser humano. Todo, una vez que la sangre es extraída, se transforma en un número, en un código de barras. Y es a través de ese código de barras que comienza toda la parte de producción de hemocomponentes y de los resultados de esos estudios. Luego la habilitación se hace con controles también informáticos y con controles de técnicos en hemoterapia, que son técnicos egresados de la UDELAR. Y bueno, la seguridad y los riesgos están muy medidos y están muy cuidados. De esa manera nosotros tratamos en asociación Donante Seguro con nuestra tarea lograr el hemocomponente de mayor seguridad para el paciente. ¿Y cuáles son las personas que pueden donar sangre? Entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, no haber tenido hepatitis después de los 10 años de edad, no padecer enfermedades, porque también tenemos que cuidar al donante, no padecer enfermedades que pongan en riesgo al donante al momento de hacer la donación de sangre. Esa entrevista que tenemos en la que intercambiamos y hacemos un somero examen físico, tratamos de despistar cualquier riesgo que pueda existir. Perfecto, Lourdes, muchas gracias. ¿Y los bancos de sangre están en casi todas las mutualistas y en los hospitales públicos? A lo largo y ancho del país hay bancos de sangre que los necesitan, ¿tá? Y que nos necesitan en realidad. En nuestra página sns.ui
vas a encontrar una parte que dice ¿dónde puedes donar? Y ahí aparecen todos los bancos de sangre de Montevideo y todos los bancos de sangre del interior. ¿Tá? Entonces tú ahí tienes los teléfonos como para poderte agendar, o aquellos que tienen página web para anotarse a través de la agenda informatizada. Buenísimo. Muchísimas Así que gracias, los Lourdes. invitamos. Gracias a ustedes. Por favor.